¿Por qué? ¿Por qué dice que el primer ay pasó? A ver si el hermano Edwin me puede decir por qué dice que el primer ay pasó. Vamos a ver. A ver si se recuerda. Gracias, hermanito. El primer ahí pasó. Sí, Aquí vienen aún dos ayes después sí, de esto. ahí nomás. ¿Por qué dice que el primer ay pasó? Y estás diciendo que hay, ¿cuántos ayes en total en ese versículo, hermano Edwin? Dos. Dos No, hay. tres. Faltan Dos. dos ahí. Un momento, hermano Rogelio. Aún Faltan, dos ahí. hermano Rogelio, un momento. Hermano Edwin. Dos, hermano. Enseguida. Hay- Dos. faltan dos, pero había uno que había pasado. Serían tres, ¿ya? En el capítulo 9, perdón, en el capítulo 8, en el versículo 13, observe, hermano, hermano Rogelio, ¿puede leer, por favor? 8:13. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Ok, hermano Rogelio, ¿cuántos ayes habían? Hermano Rogelio, ¿perdón? Tres. Tres, ok, Ahí había uno y después estos dos que recién leyó el hermano. ya, ok, momento ahora, ya, tranquilo, gracias. Ahora dice el texto en el capítulo 9, verso 1 hasta el 11 está el primer ay. En el capítulo 9, verso 12, verso 13, comienza el tercer ay, ¿ya? Y va a faltar uno. Y ese está en el capítulo 11 y en el verso 15, ¿ya? Para que entendamos, vamos llevando bien la idea del tema. Entonces, tenemos tres ayes, ¿ya? Pero ya ha sido tocado uno. Ahora vamos al capítulo 9, verso 12, verso 13, dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La quinta trompeta, ya dijimos, fue el primer ay. La sexta y la séptima trompeta son los últimos dos ayes de los tres. Ahora, dice el verso 13 que el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante del trono de Dios, perdón. Cuando la sexta trompeta es tocada, tiene que ver con la guerra, es decir, con todas las guerras de todo el tiempo usadas por Dios como una voz de advertencia a los incrédulos, ¿ya? Eso es lo que está diciendo en el verso 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. La quinta trompeta trajo tormento para los malos de la tierra, ¿ya? ¿Se acuerdan? La quinta trompeta tenía que ver con los caballos que tenían cola ¿cómo se llama? De serpiente, dientes de, De de león. león. Es una figura, ¿ya? Eso ya lo hablamos. ¿Cómo? Entonces, la sexta trompeta trae la muerte para una tercera parte de ellos, de los hombres. Y se simboliza aquí, en esta sexta trompeta, las calamidades de las guerras, las sediciones, los motines y otros actos de violencia pública en todas partes y en todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está reflejando el segundo ay, ¿ya? En la sexta trompeta. Entonces, dice el verso 14, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al río Éufrates. Ahora, el cuarto sello
en el capítulo 6, versos 7 y 8, indicaba en parte una prueba para el santo. Y la sexta trompeta indica una advertencia punitiva para el malo, o sea, de castigo, de juicio para los malos. Eso está advirtiendo la sexta trompeta, que comenzamos a leerla en el capítulo 9, verso 13. ¿Ya? Si alguien quiere hacer una pregunta, me levanta la mano, por favor. Ya. Ahora, Dios hizo uso de las guerras de los asirios, ¿ya? Para castigar a Israel, de los babilonios para llevar cautivo a los judíos, ¿ya? Y de los medo-persas para derrotar a los babilonios. Eso hizo Dios. Voy a repetir para que los que quieran ir anotando. Dios hizo uso de las guerras de los asirios para castigar a Israel. 1, ¿ya? 2, de los babilonios para llevar cautivo a los judíos. Y 3, de los medos persas para derrotar a los babilonios. ¿Se acuerdan de un personaje que era asirio? Que Dios le mandó a pregonar contra los asirios. ¿Se Darío. acuerdan? No, aquí en la Biblia un profeta, que el del pescadito, ¿se acuerdan? Jonás. Jonás, ¿ya? El del pescadito. Jonás fue enviado a predicar contra, a ver, déjame buscar aquí. Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Ageo, Zacarías y Nínive, contra Nínive. contra Nínive. Pero Nínive era ¿qué cosa? La capital de Asiria, De Asiria. ¿cierto? Entonces, Dios le envió a predicar a Jonás a un castigo para, para Nínive, que era la capital asiria. ¿Por qué? Jonás no quiso ir, miren lo que estoy diciendo, no quiso ir a predicar contra la maldad que había en Asiria. ¿Sabe por qué? Porque Jonás, como israelita, tenía resentimientos en contra de los asirios. Y si él no predicaba, perdón, él sabía que si él predicaba por Nínive y ellos se arrepentían, Dios le iba a perdonar. Y así fue. Pero Jonás quería que Dios castigara realmente a Nínive, porque Nínive había sido el pueblo y los asirios que Dios había usado para castigar a Israel por estar en el pecado. Fíjese, no sé si me estoy explicando bien. Jonás es mandado a predicar contra Nínive, que era la capital asiria. Los asirios habían sido usados por Dios para castigar a Israel por el pecado que habían cometido. Jonás dijo, bueno, si voy y les predico, les anuncio que Dios los va a castigar por su pecado, entonces ellos se arrepienten, Dios los va a perdonar. Y así fue, se arrepintieron. Entonces, dice Jonás, yo sabía que tú eres grande y misericordioso y que te arrepientes del mal. Le dice a Dios, yo sabía que tú los vas a perdonar. Pero él no quería el perdón para los asirios porque tenía rencor contra los asirios por el daño que le habían hecho al pueblo de Israel, a su pueblo. No sé si me explico. Sí, perfecto. Sí, hermanito, Sí, hermano Octavio. en verdad que había un resentimiento de Jonás por tal actitud que cometieron contra Israel. Y eso él no es porque verdaderamente no quería, sino estaba dolido, resentido de lo que a sus paisanos o a su país así sucedió. Ok. Gracias, hermano Octavio. Perfecto, perfecto. Entonces, Dios usó las guerras, y en este caso los asirios, para castigar a Israel.
luego de los babilonios para llevar cautivos a los judíos. ¿Por cuánto fueron? Por 70 años cautivos. Y los babilonios vinieron, ¿y qué es lo que hicieron? Se llevaron lo mejor de la gente de Israel, ¿ya? Las mejores cosas. Dejaron los viejos, los enfermos, los niños, las personas que no podían ofrecer ningún beneficio para Babilonia, la dejaron allí. Pero se llevaron lo mejor como personas. Entonces los que estaban en la capacidad de poder ofrecer servicios a el gobierno babilónico. Ahora bien, los babilonios se portaron muy mal con el pueblo de Israel. Entonces Dios también los castigó a los babilonios. ¿Con qué cosa? Con los medopersas. Los medopersas eran una nación, o sea, eran dos naciones, Media por un lado y Persia por el otro. Y se unieron los dos, ¿para qué? Para castigar a Babilonia, ¿ya? Entonces, por un lado estaba Darío como rey de Persia y Ciro por Media. Entonces, ellos fueron los que atacaron a los babilonios. Entonces, Dios usó a los medo-persas para castigar a los babilonios, ¿ya? Entonces, eso es algo que uno tiene que entender cuando hablamos de las guerras aquí, ¿ya? Hizo uso de los romanos para destruir a Jerusalén en el año 70 después de Cristo, ¿ya? Y esta sexta trompeta que estamos hablando ahora indica las advertencias de Dios por medio de guerras en general, ¿ya? Esta voz vino del lugar donde el ángel añadió incienso a las oraciones de los santos. Cuando dice el texto, ¿ya? El capítulo 9 de Apocalipsis, verso 13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Ahora, en el capítulo 8 y en el verso 3, voy a leer 8:3, dice lo siguiente. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Quién estaba en el trono? ¿Quién está en el trono? Hermanos, El ángel. Nuestro Señor Jesucristo. el Señor, Dios, está en el trono, claro. Entonces, cuando dice el capítulo 9, verso 13, que vino eh, que Texto. tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. O sea, viene la orden de la presencia de Dios. ¿Ya? La orden viene de la presencia de Dios mismo. Entonces, en el 9:14 dice, diciendo, ¿quién decía? El ángel el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Ya? Ahora, la respuesta de Dios a las oraciones de los santos. Estos ángeles todavía no tenían permiso, no tenían el poder para actuar. Todavía Dios no les permitía actuar. Entonces, dice, atado junto al gran río Éufrates. Este río es la frontera oriental de Israel, ¿ya? Y simboliza el terreno del enemigo del pueblo de Dios. Desde allí vinieron los babilonios con Nabucodonosor para conquistar a Egipto, ¿ya? Según lo que dice Jeremías capítulo 41, verso 13, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo es que Dios está usando estas guerras para castigar a los egipcios, ¿ya? Ahora, ¿quién los va a atacar a los egipcios? Nabucodonosor. Vamos a leer en Jeremías 46, hermano Jaime, ¿puede leer usted, por favor? Jeremías 46, verso 1 al 13.
Puede leer del 46, verso 1 al 6, hermano, y después, a ver quién puede ayudar a leer, hermano, hermano Miguel. Después puede leer del verso 7 al 13, por favor. Jeremías 46, verso 1 al 6, y después del 7 al 13. Doy lectura, hermanito Néstor. Ya, Dice la por favor. palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías contra las naciones, con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Carquemis, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Preparad escudo y pavés, y venid a la guerra. Uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos con yelmo. Limpiad las lanzas, vestíos las corazas. ¿Por qué los vi medrosos retrocediendo? Sus valientes fueron deshechos y huyeron sin volver a mirar atrás. Medio de todas partes, dice Jehová. No huya el ligero, ni el valiente escape. Al norte, junto a la ribera del Éufrates, tropezaron y cayeron. Muy bien, por favor, hermano. ¿Quién es este que sube como río y cuyas aguas se mueven como ríos? Egipto, como río se ensancha y las aguas se mueven como ríos, y dije, subiré, cubriré la tierra, descubriré a la ciudad y a los que en ella moran. Subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put, que toman escudo, y los de Lut, que toman y entesan arco. Mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará, y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte, junto al río Éufrates. Sube a Galad y toma bálsamo, virgen hija de Egipto, por demás multiplicarás las medicinas, no hay curación para ti. Las naciones oyeron tu afrenta, y tu clamor llenó la tierra, porque valiente tropezó contra valiente y cayeron ambos juntos. Palabra que habló Jehová al profeta Jeremías acerca de la venida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para asolar la tierra de Egipto. Muy bien, gracias hermano Miguel, gracias hermano Jaime. Entonces aquí tenemos la historia de cómo Dios usó, ¿ya?, para vengar, ¿ya?, a la afrenta de los egipcios en contra del pueblo de Israel, ¿ya? ¿A quién usó ahora entonces para castigar a los egipcios? A Babilonia, ¿verdad? Entonces, como venía diciendo, Dios usó las guerras y las sigue usando para castigar, ¿ya?, a aquellos que Él necesita o entiende que tienen que ser castigados. El río Éufrates simbolizaba el terreno del enemigo, del pueblo de Dios. Y desde allí vinieron los babilonios con Nabucodonosor para conquistar a Egipto. Ahí lo que acabamos de leer en Jeremías, ¿ya? Entonces, es algo que nosotros debemos asociar y ver. Cuando dice el verso 14, 9:14, volviendo a Apocalipsis, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar
a la tercera parte de los hombres. Ahora, ¿qué significa esto? Que el trono de Dios controla todas estas cosas, empleando actividades de las naciones para sus propios fines y propósitos, ¿ya? El texto de Habacuc, capítulo 1, nos va a ayudar en eso. Habacuc, capítulo 1, en el verso 6 al verso 11. Hermano Octavio, ¿está por ahí usted? Para que nos ayude a leer, por favor. A leer, pero quiero hacer un comentario de lo que usted acaba de leer, el texto, el versículo Hermano, 14. Quiero hacer un comentario. no, Dice, primero, hermano, primero lea, por favor. Lea lo que le estoy pidiendo, por favor. ya, el libro de Habacuc. Claro, capítulo 1, versos 6 al 11. Habacuc 6. Caliente, 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 caliente. Capítulo 1, versos 6 al 11, hermano. Ya, un ratito. Ya le estoy alcanzando, mi hermanito. Ya. Lo encontré. Capítulo 1, versos 6 al 11. La palabra de Dios dice del 6 en adelante, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y temible de ella misma. Procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volverán como águila que se apresuran a devorar. El 9 dice, toda ella vendrá a la presa y terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena, escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla y reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Hasta Muy ahí el bien. 11. Sí, hasta ahí nomás, gracias. Miren, hermanos, aquí hay un detalle bien interesante. En Habacuc 1, dice el verso 6, dice, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Quién es el que hace posible eso? Aquí es Dios, es Jehová Dios. Dice el capítulo 1, verso 1, dice a la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos,
porque haré una obra en vuestros días. Dice Dios que Él va a hacer una obra. Él, Dios, va a hacer una obra en estos días, en los días de Habacuc, ¿ya? Que aun cuando se os contare, no la vais a creer. Si alguien te la contara, no la creerías. Yo voy a hacer una obra, dice el Señor. Verso 6. Porque aquí, dice Jehová, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Esta nación, dice verso 7, formidable es y terrible. De ella misma proceden su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Entonces, ¿qué va a hacer? Dios va a usar a los caldeos para castigar a quién? Para castigar a Judá. Por eso estamos hablando que cuando dice el verso, el 9:15, dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres, estamos hablando que Dios tiene el control, ¿ya? El control de todo. Él controla empleando las actividades de las naciones para los propios fines y propósitos divinos. He aquí dice el verso 6, yo levanto los caldeos. Los caldeos no se levantaron por sí solos. Dios los levantó. Dice el verso 5, haré una obra en vuestros días. Él va a hacer la obra. ¿De qué? ¿Cuál es la obra? Levantar los caldeos para castigar a los de Judá porque se habían ido al pecado de la idolatría. ¿Ya? Ahora bien, volvamos al capítulo 9, verso 15. Dice el verso, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Verso, Dios es quien decide cuándo y cómo los eventos de la historia, en la historia humana, le sirvan en sus propósitos para el hombre. Estos ángeles, ¿qué van a hacer? Precipitan al mundo a la guerra general, de la cual resulta muerta la tercera parte de los hombres. Desde hace siglos Dios ha hecho uso de la guerra para advertir al hombre. En el verso 16 dice, y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número, dice Juan. Entonces, la cantidad indicada en este versículo es una cantidad simbólica, de una cantidad enorme. Eso representa 200.000 o 200 millones, representa una cantidad simbólica. El texto original de esto dice miriadas, ¿ya? ¿Y qué más puedo decir? Bueno, eso es lo que significa. Pero esta palabra es una palabra que significa una multitud sin número, ¿ya? Según el lexicógrafo o el estudiante Henry Sayer, reconocido en estas traducciones, dice 200 millones, ¿ya? El significado es una multitud indefinida. Esta cantidad simbólica es suficiente para lograr los propósitos de Dios. Esta cantidad no puede ser resistida. Y ese es el punto aquí, ¿ya? Ahora bien, el 17 al 19 dice, del 17, vamos a leer al verso 16. Hermano Clever, ¿puede leer, por favor? Capítulo 9 de Apocalipsis, verso 17 al 19. Amén, hermano. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre,
y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca, pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Gracias, hermanito. Muchas gracias. Aquí se describe en estos versículos del 17 al 19, se describe en simbolismo la fuerza tanto ofensiva como defensiva. Su obra es la de matar y dañar, ¿ya? Y matan a la tercera parte de los hombres y dejan dañados a otros muchos. Así es con la guerra en general. ¿Quiénes son los que hacen eso? Son los ángeles, ¿ya? Entonces, porque dice en el verso, en el verso 14, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al río, gran río Éufrates. Y ellos son los que están realizando esta actividad en el verso 17 al verso 19. Repito, se describe en estos versículos en simbolismo, como una representación, una cosa así, la fuerza tanto ofensiva como defensiva. Y su obra es la de matar y dañar. Matan a la tercera parte de los hombres y dejan dañados a otros muchos. Así es con la guerra en general. ¿Ya? Vamos al versículo 20. Dice, ¿qué más está ahí, hermano? ¿A quién no ha leído? El hermano Octavio. No, usted leyó. Ya leí. Usted leyó. La hermana María está por ahí, que puede leer. Hermana María Chot. Sí. Oh, Ya, hermanito, ya le leo ahorita. ya, gracias, por favor. El El versículo. 20, ¿no? Sí. La palabra del Señor dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Muchas gracias, hermano. Entonces, los 4 hombres, o perdón, los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga, cuando viene una plaga, por ejemplo, vino la plaga que tuvimos ahora, ¿cómo se llama? La del COVID-19, ¿no es cierto? Donde murió mucha gente en todo el mundo por esa plaga, ¿verdad? Mucha gente no aprovechó la experiencia y después se contagió. ¿Por qué? Porque no fue prudente, porque no se administraron las vacunas, porque creían que en las vacunas le estaban poniendo un chip para investigarlo personalmente, un montón de cosas. Aquí hubo una hermana que pensaba eso, y ni ella ni su familia se vacunaron, y luego les dio el COVID, ¿ya? Entonces, aquí vemos nosotros ahora en el verso 20 que dice, y los otros hombres que no fueron muertos, porque ya había hablado del verso 17 al 19 de los muertos. Ahora dice, de los que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. O sea, siguieron pecando, continuaron cayendo en la maldad sin atesorar la experiencia de lo que le había sucedido a los que murieron en el pecado. Entonces, dice, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, había idolatría. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Entonces, estas plagas son dirigidas contra el mundo de los incrédulos. Los que las sobreviven no se aprovechan de la buena lección y no se arrepienten. ¿Ya?
Dice el verso 21, ni aun así se arrepintieron. El mundo perseguidor viene a ser el mundo no penitente, ¿ya? El mundo que no quiere obedecer a Dios. Dice el texto, las obras de sus manos, ni andar. Aquí vemos que el mal principal del hombre es la idolatría, la adoración de lo que el hombre ha creado y que por eso carece de vida y poder. Carece de vida y poder, porque el hombre cae en la idolatría. El hombre adora las cosas que están en sus manos, que ha hecho él, y no adora al Creador. Fíjense que les cuento una historia, breve, muy breve. A veces los hombres caemos en, o también las mujeres, en el error de dar lugar más a la persona que amamos en la tierra, a mi esposa, o la esposa al esposo, y cuando alguno de ellos se opone a que el otro sirva a Dios, entonces la mujer dice, bueno, mi marido no quiere, yo tengo que estar con él. El hombre dice, mi esposa no quiere, tengo que estar con él. En Ecuador, para ustedes que son ecuatorianos, yo estuve en las Islas Galápagos, estudiando allí, 4 veces he estado allí. Y había una señora, muy linda señora y todo lo que quiera, quizá una señora mayor, y ella entendía todo el mensaje de Dios, todo, perfectamente, lo podía explicar todo, pero ella no obedecía al Señor. Quería obedecer, pero no obedecía. ¿Sabe por qué me dijo? Porque su marido no quería. ¿De verdad? Así fue, literalmente. No voy a inventar cosas, porque esto no es para inventar, pero así era. Su esposo no quería. Entonces caía en la idolatría de adorar a su marido, pero no adorar a Dios. ¿Se fijan? Muchas cosas, y a veces son mujeres las que se oponen a que el hombre obedezca a Dios. Conozco varios casos de hombres cristianos que se han casado con mujeres que no son cristianas y que terminaron abandonando las cosas del Señor, porque la mujer les hacía problema. Entonces, no aprovechan la experiencia que hay en estas lecturas. Entonces, aquí vemos que el mal principal del hombre es la idolatría, la adoración de lo que el hombre ha creado y que por eso carece de vida y de poder. ¿Ya? No podemos amar más a la criatura que al creador. Dios es el creador y a él debemos adorar. Hay un texto en Romanos 1, verso 21 al 25, alguien que no haya leído. ¿Quién está allí? Hermano, Edison. Edison, ¿puede leer, por favor? Pues sabiendo que Romanos 1, Romanos capítulo 1, verso 21 al 25, por favor. Ya. La palabra de Dios dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonrando entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermanita. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces el texto bíblico que nos está diciendo cómo el hombre ha caído en la idolatría, adorando lo que él ha creado con sus propias manos y dejando al Creador fuera de sus vidas. Eso pasó en el tiempo de Roma. ¿Por qué? Porque había un culto al emperador, ¿ya? Entonces, el mundo iba a adorar al emperador, adorar al César, ¿ya? Y muchos cristianos
por el hecho de que no querían perder el bienestar terrenal que tenían, fueron a adorar al César, al emperador, y se desentendieron de la adoración a Dios. ¿Ya? Entonces, aquí se unieron ellos también con el mundo pagano. Ahora, ¿cómo se llama? Los romanos hicieron todo esto, que está aquí escrito, que leyó la hermana, el verso 21 al 25 de Romanos capítulo 1. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Al igual que Adán y Eva. Adán y Eva tenían la verdad de Dios. De cierto digo que moriréis. Pero el diablo dijo, no, no es verdad. No van a morir. Y ellos creyeron al diablo. Entonces, el mundo actual hoy día está pasando por lo mismo. No solamente en el Génesis, no solamente en el tiempo del Apocalipsis, sino también en este tiempo. La gente sigue adorando, ¿qué cosa? Adorando la criatura, lo que ellos han creado con sus propias manos y han dejado a Dios atrás. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira, porque la mentira tiene un gusto, la mentira tiene un poder seductor, ¿ya? Y el hombre se deja llevar por eso, ¿ya? Pero el fondo es muy amargo. ¿Qué más les puedo decir sobre eso? A ver, el verso 21 dice que no se arrepintieron. La mente del idólatra le conduce entonces a practicar tales pecados como los que hemos mencionado aquí en este pasaje, en el capítulo 1, verso 21 de Romanos en adelante, ¿ya? Dice, el hombre depravado no aprecia la vida del otro. Es una ley de Dios que el homicida pague con su propia vida, ¿ya? Y hermano, ahí sí, ya. Dice el capítulo 9, verso 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, plata, bronce, piedra y madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus actos. Entonces, el hombre depravado no aprecia la vida del otro y puede matar, ¿ya? Es una ley de Dios que el homicida pague con su propia vida. Y ahí tenemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 13, capítulo 13, en el versículo, a ver, vamos a ver aquí. Si podemos leer desde el capítulo 13, verso 1 al 5. A ver, ¿qué hermano no ha leído? Me gusta que participen todos. Hermano Luis Timbila, no ha leído, parece. ¿Está por ahí, hermanito? Sí, amén, hermano. Por Entonces, favor, por favor. Hermanito, Romanos capítulo 13, verso 1 al 5. la palabra de Dios dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación por sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. 5. ¿Dónde era, hermano? 5, hermanito. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Muchas gracias, hermano. Este texto nos habla a nosotros, ¿ya? De que tenemos que estar sujetos a las autoridades porque
Dios va a usar la autoridad para castigar el pecado, la autoridad humana. A veces la gente me dice, o quizás le puede decir a usted también, bueno, pero es que los hombres son imperfectos y también cometen errores. Bueno, ellos tendrán que dar cuenta a Dios por sus errores. Pero nosotros tenemos que sujetarnos. Cuando la autoridad dice algo que está de acuerdo con la ley de Dios, tenemos que sujetarnos a lo que dice la autoridad terrenal. ¿Ya? Entonces, eso es algo que debemos considerar y debemos tomar en cuenta. Estoy mirando, me estoy acordando de un texto que hay aquí en el libro de Génesis, capítulo 9. En el verso 6, dice Génesis 9:6, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y el texto de Números, capítulo 35, ¿ya? Números 35, en el verso 33, dice lo siguiente. 35, verso 33, dice lo siguiente. Dice, y no contiene, perdón, sí, 35. Dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. Entonces, el que mató tendrá que pagar ¿con qué? Con su propia vida. De manera que esta gente que estamos leyendo aquí en el capítulo 9, verso 21 del libro de Apocalipsis, cuando dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ellos tendrían que pagar con su propia vida por haber tomado la vida de otras personas, ¿ya? Y a eso estaba viendo. La hechicería también dice, ni de sus hechicerías. La palabra que aparece en el Nuevo Testamento solamente aquí, en el capítulo 18, versos 3, y etcétera. Esta palabra viene de farmacia, fíjese. Voy a leer algo interesante. La palabra hechicería viene de la palabra farmacia, ¿ya? Y tiene que ver con drogas. Tiene que ver con drogas. Pues el hechicero emplea drogas al apelar a los poderes ocultos a favor de su cliente. El cliente o la víctima se somete al poder del hechicero y las drogas ayudan a este fin, a este propósito, ¿ya? Hoy en día, el uso de drogas ilegales, y aparte del encantamiento de hechiceros, para afectar la mente es universal. Es un pecado condenado severamente por Dios. Es una obra de la carne, la hechicería. Y esta gente también tenía que arrepentirse de eso. No sé si alguno de ustedes alguna vez dijo, yo nací el 23 de abril del mes de abril. Ah, tú eres Tauro. No sé si conocen acerca de los, ¿cómo se llama? De los horóscopos, ¿no? Horóscopo. Claro, de los horóscopos. Entonces, uno decía, en Chile salía una revista que se llamaba El Ritmo. Capricornio. Salía el horóscopo. Entonces, y yo iba corriendo, horóscopo, Tauro, 23 de abril. Ay, Dios. Y de repente salía una cuestión que nada que ver conmigo. Que me iba a casar si tenía 7, 8 años, 9 años, 10 años. ¿Cuándo? Claro. Y uno quedaba pensando ahí. Y así. Entonces, todo eso es afectado, la mente humana es afectada por todo este tipo de cosas. El sortilegio, el horóscopo, la hechicería, la magia, todo ese tipo de cosas. La magia es un engaño solamente. Yo no sé si ustedes recuerdan el capítulo 8 del libro de los Hechos. ¿Se acuerdan de Simón el mago? Sí. Y dice que la gente había sido engañada por él. Porque la magia es un engaño. Desde los niños hasta el mayor. Y la gente quiere creer en eso. Pero es un pecado que Dios condena severamente. Es una obra de la carne. El cristiano no puede creer en ese tipo de cosas. El cristiano no puede andar matando gente. Dice aquí el texto del verso 21 que no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías, ¿ya?
entonces el cristiano tiene que ser fiel a Dios. Dice, de su fornicación, cualquier forma de perversión en el acto sexual es el término general, mientras que el término adulterio es más limitado, ¿ya? Pues involucra a la persona casada. Una persona casada puede fornicar y puede a la vez adulterar la fe conyugal, ¿ya? Pero la fornicación es un acto sexual ilegal que se hace solamente por el placer, sin un compromiso serio, responsable, y hay muchos tipos de fornicación, como por ejemplo el lesbianismo, la homosexualidad, hay varios allí, ¿ya? Entonces, el término general, fornicación es el término general, mientras que el término adulterio es más limitado, pues involucra a la persona casada. Y Dios condena la fornicación. Me estoy acordando, ¿sabe de qué? Hay un texto en el capítulo 7 de Primera de Corintios que dice así: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le fuera al hombre No ¿qué cosa? tocar mujer. No tocar No tocar mujer, por causa de Fornicación. cada uno tenga su propia Marido y por cada uno su propia mujer. mujer y cada mujer tenga su propio marido. A ver Ujú. si lo puede leer ahí. Ahí algún hermano que no haya leído. Hermano Luis Minta, está por ahí. Si puede leer, por favor. Parece que no. Hermanito, buenas noches. El versículo 7. Capítulo 7, hermano. 1 Corintios, capítulo 7, verso 1 en adelante. Yo le digo cuando pare, por favor. ¿Ya? Dice la palabra de nuestro Dios: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved y juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Gracias, hermano. Hasta ahí, Mas hasta ahí. digo, Hasta ahí, hasta ahí. amén. Gracias. Muchas gracias, hermanito Luis. Bien, dice el texto aquí, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en cuanto a las cosas que me escribiste, le escribieron a Pablo y le dijeron, mire, esto está pasando. ¿Se acuerdan de 1 Corintios 5, no es cierto? El caso del hombre que tenía la mujer de su padre, ¿verdad? Bueno, ahí había fornicación, había incesto, había un montón de cosas. Entonces, dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, porque una vez que se despierta el deseo sexual, se acabó. Ya el hombre va siempre a depender de eso. Y dice, pero a causa de las fornicaciones, o sea, de los actos sexuales ilegítimos que no están aprobados por Dios. Entendamos una cosa, el sexo no es malo. El sexo no es malo. ¿Por qué no es malo? Porque Dios lo puso en nosotros. Lo puso en nosotros. Pero Dios reguló la forma de practicar la sexualidad. Y dijo que tenía que ser dentro del matrimonio, ¿verdad? Y tenía que ser de acuerdo a la naturaleza. Entonces, no hacer cualquier barbaridad como mucha gente lo hace. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Mi esposa es propiedad mía. Y yo soy propiedad de ella. O sea, yo no soy libre. Yo no puedo tomar mi cuerpo y llegar, no, yo en mi cuerpo yo hago lo que yo quiero. No. Bíblicamente, este cuerpo le pertenece a mi señora. Y el de ella me pertenece a mí. Habla de propiedad. ¿Ya? Entonces dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Entonces, su marido, hermana, su esposa, hermano, no pueden ir y decir, bueno, yo hago lo que quiero porque total es mi cuerpo. Según Dios, no. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está hablando de la relación sexual. Y asimismo la mujer con el marido. O sea, los dos tienen que complacerse
y tienen que cumplir con esa función. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, o sea, no tiene autoridad, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No me vengan a mí con cosas ahora que la mujer puede hacer lo que quiera, lo que se le antoje. Si es cristiano, no. Si no es cristiano, va a hacer lo que quiere, como en el versículo capítulo 9, verso 21, y va a seguir con su pecado. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Ya? ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás. Para que no os tiente Satanás, porque cuando las personas tienen el deseo de tener una relación íntima con su esposa o esposo, entonces debe acceder ambas partes para que Satanás no los tiente y no empiecen a mirar vitrinas en nuestros negocios que no son los suyos. ¿Ya? Tienen que hacer exactamente lo que Dios manda, a causa de vuestra incontinencia. Bien, vamos para terminar aquí, porque si no, nos vamos a hacer toda la noche. Entonces, como dijimos, el hurto dice, el capítulo 9, verso 21, dice, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. El hombre que no respeta a Dios, no se respeta a sí mismo y no respeta al prójimo, ni a la propiedad del prójimo. ¿Ya? Y Dios condena eso. Último texto, Mateo capítulo 15, verso 19 al 20. ¿Qué no ha leído, por favor? Hermano Alvarado, no sé si está ahí. Por favor. Mateo capítulo 15, verso 19. No, parece que no está, hermano. Hermano Rogelio, ¿puede leer, por favor? Bueno, porque el corazón salen malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Ya, hasta ahí no me meto. Bueno. Verso 15, capítulo 15, verso 19 al 20. Dice aquí, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, esta gente, ¿qué es lo que tenía que hacer? Cambiar su mente, su corazón, empezar a pensar como Dios piensa, hacer lo que Dios manda. El significado de las trompetas es que Dios continuamente castiga a los perseguidores de la iglesia, ¿ya? Por medio de desastres y calamidades de toda clase. La sangre de los mártires es preciosa y son oídas las oraciones de los santos. A pesar de estas trompetas que advierten a la humanidad en general, no se arrepiente. Su falta de arrepentimiento le trae sobre sí misma las copas de ira, ¿ya? Y vamos a leer después los capítulos 15 y 16, que hablan también sobre el juicio de esto. Capítulo 9, hemos terminado. Tengo toda la noche para responder las preguntas que quieran. Decía un hermano en Chile, ya falleció el hermano, terminaba de predicar en el púlpito y decía, cualquier cosa que quieran preguntar, ahí estoy. Y llegaba, salía del local de la iglesia y estaba su casa junto ahí, al lado. Iba, se ponía en un sillón y en Chile había unos diarios muy grandes, la hoja muy larga. Y él se ponía allá del diario y nadie le podía preguntar ninguna cosa porque estaba leyendo. Entonces estoy diciendo yo, tengo toda la noche para eso. Y él decía lo mismo, sí, tengo toda la tarde para responder. Terminamos el capítulo 9. Vamos a comenzar, si Dios lo permite, el próximo sábado con el capítulo 10, el ángel con el librito. Les recomiendo que lo lean, por favor. ¿Ya? El ángel con el librito. Denle una vuelta, 2 vueltas, 3 vueltas, porque aquí se produce lo que se llama un interludio. ¿Ya? Ya estamos con el primer ay, que fue del 9.1 al 13, al 12, y el segundo
hay, primer hay, segundo hay, ya del 13 al 21. Y ahora faltaría un hay, pero ese hay está allá en el capítulo 11, verso 15. Pero entre el 10 y el 11, 15, hay dos interludios que se llaman. ¿Qué significa? Dos historias entre medio. El ángel con el librito uno y el otro, los dos testigos. Vamos a hablar de estas cosas. Les recomiendo que los lean, por favor. ¿Ya? Y que los vuelvan a leer y traten de pensar por qué. ¿Qué significa el librito? ¿Cuáles son los dos testigos? Y todo ese tipo de cosas. Hermano Jaime, muchas gracias.